Ahora sí. Buen día para todos y todas. ¿Cómo va? Bien. Bueno, ¿alguien de los que estamos rindió el recuperatorio? ¿No hubo inconvenientes con eso? No nos volvimos a conectar después del recuperatorio. ¿No? Todos dieron el parcial. ¿Vieron que no era tan complicado el parcial? Ahora ya prescribió y no se aceptan críticas. A ver, Lucía. Evelyn, ¿rendiste? Lucía, ¿rendiste? Bien, ok. Creo que lo conté, no me acuerdo si lo conté en uno de los encuentros que hicimos de recuperatorio, pero vieron que el sistema permite medir hasta en el tiempo que hicieron el parcial. Bueno, tenemos una alumna de nuestra comisión, una compañera nuestra, que hizo el parcial con 10 en muy pocos minutos. Así que la verdad que de las críticas o de los temores que teníamos, me parece que, salvo un par de problemas puntuales que tenemos con dos compañeros, dos compañeras en realidad, que no pudieron tampoco dar en el momento del recuperatorio por temas laborales, serían los dos únicos casos en los cuales, bueno, estamos teniendo algún problema y vamos a ver cómo lo solucionamos o cómo avanzamos. Es muy probable, creo que les dije, que el examen, el segundo parcial sea el viernes 17, ¿sí? Con lo cual pautaremos alguna clase de repaso el miércoles 15, ¿sí? El miércoles 15. Bien, bueno, estamos ya haciendo bastantes. ¿Alguna pregunta o duda con lo que deseen preguntar o saber? Una aclaración. El profesor titular, el miércoles antes de ayer, dio por esa plataforma de conectividad, Blooming Point, que tiene el aula web, dio una clase, digamos. Por un problemita técnico que al parecer tuvo el profesor Sosa, no pudo grabar la conversación. O sea, los que estaban conectados la pudimos ver, el resto no. Para los que no estuvieron de nuestra comisión, no se preocupen, porque lo que hizo fue como un cierre general de los temas de derecho del trabajo, el derecho a trabajar, que fue un tema que nosotros vimos medio por arriba, es cierto, y avanzó un poco con el esquema de el trabajo femenino, del trabajo de mujeres que regula la ley de contrato de trabajo, que nosotros vamos a ver en detalle, y que yo les pasé en la solapita de nuestra comisión, de un video que estuvo pensado para más temas, que vean, creo que era del minuto 2, el minuto 34, que ahí habla del el esquema legal que establece la protección del trabajo de mujeres, de maternidad y de matrimonio. ¿Sí? Y ayer, tarde ya, porque me acordé tarde, les envié por correo un PDF con los artículos vinculados con estos temas, que técnicamente van a ser los que Sosa explique el próximo miércoles, encuentro al que están invitados e invitadas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta? ¿No? Bien. Yo más que nada, ¿cuáles van a ser los temas del segundo parcial? Porque lo veo tan próximo que sería más del trabajo práctico número 7 o... Sería género, derechos y trabajo de... Perdón porque se estaba conectando ahí. Género y derechos, trabajo de mujer, y me parece que el doctor Sosa va a hablar también de modalidades del contrato, para que lo entiendan. Cuando hablamos de modalidades hablamos del contrato a tiempo indeterminado, el contrato a plazo fijo, el contrato por tiempo eventual,
etcétera, y me parece que va a hablar algo de extinción de la relación laboral, es decir, cómo se termina una relación laboral. Para que ustedes lo entiendan, cuando hablamos de extinción hablamos de la renuncia, el despido, el abandono, el mutuo acuerdo, el fallecimiento del trabajador, la jubilación, etcétera. Pero eso lo van a ver seguramente con el doctor Sosa. A mi entender, vejez, con respecto a la pregunta de Evelyn, a mi entender, vejez no debería estar de vuelta, porque nosotros ya vimos sistema integrado previsional argentino, salvo que por ahí el doctor Sosa quiera profundizar o hablar más puntualmente de alguna prestación. Pero como regla general, para que lo entiendan y no hacerles tanto lío, porque a veces hablo yo solo, serían los temas del trabajo práctico 7, que estamos, digamos, en desarrollo en este encuentro, más lo que vamos a ver del trabajo práctico 8, más los encuentros o temas que dio el doctor Sosa en los encuentros estos de las conferencias. Y no sé si el doctor Cardelli ha subido algún tema, no he entrado al aula web para ver si hay algún video o algún tema del doctor Cardelli. En todo caso, ahora lo vemos mientras, o si alguien quiere entrar al aula web y lo quiere ver, tal vez podría ser eso, pero básicamente eso, Rocío, el trabajo práctico 7, el 8, que vamos a ver la clase que viene, y los temas que incorporen Sosa o Cardelli en los encuentros o en los videos que suben. Claro, porque el viernes que viene es feriado. Yo no sé si... Me parece que vamos a hacer encuentro igual. Ah, bien. Bien. Sí, me parece que sí, porque si no nos agarra como demasiado justo. Entonces, claro. Me parece que vamos a hacer encuentro igual. Sí, es feriado de lo que cuando era la normalidad llamamos feriado puente, de que se alargaba. Pero si a ustedes no les parece mal, nos conectaríamos y avanzaríamos con el trabajo práctico 8. ¿Sí? De aquellos que mandaron, que han sido varios, el trabajo práctico 7, bien, me parece que es un tema que les gustó o lo entendieron más porque estaban bastante interesantes las respuestas. Así que igual este tema de los contenidos bien del parcial, ustedes saben, se los mandaré, se los publicaré, los subiré a la solapa, digamos, no lo vamos a desatender. De alguna manera los vamos a mencionar, a repasar, o como mínimo a plantear para que ustedes saquen sus dudas. Como hicimos. Con respecto al trabajo 7, ¿había que entregarlo? No había que entregarlo, pero algunos de nuestros compañeros o compañeras lo mandaron porque ya lo tenían hecho, porque lo habían leído. No. La idea es charlar hoy el trabajo práctico y que lo puedan entregar en el fin de semana, digamos. No era obligatorio entregarlo. Además, honestamente, en esta situación de virtualidad, no podemos ser muy estrictos y vale más el esfuerzo de leer los materiales y de hacer el trabajo práctico y entregarlo que no la fecha, hora exacta de que lo entreguen. Así que de esa perspectiva miremos para adelante y lo importante es avanzar con los temas y entregar el trabajo práctico, no necesariamente cumplir a rajatabla, si es el viernes o lo que sea. Bien, bueno. Ok, entonces, avanzamos. Ustedes tenían para, digamos, el trabajo práctico de hoy, espérenme un segundo que busco el trabajo práctico. Ustedes tenían en el trabajo práctico 7, exacto, un texto o una visión de lo que llamamos teoría crítica del derecho o generada o conceptualizada desde una posición de reivindicación de género, muy asociada, muy vinculada con el feminismo, ¿sí? ¿Pudieron leerlo al texto? ¿Qué idea les pareció? ¿No entendieron? ¿Les pareció compleja? ¿O no habían visto a la autora antes?
¿A Alda Facio la habían escuchado en algún momento? No. ¿No? ¿En ninguna materia? Creo que no. No, bueno, yo la conocía por otro lado, no por la facu, pero bueno, no, en la facu no. Ajá. Bueno, valga entonces la presentación. Es una autora contemporánea, ¿sí? Es decir, es una autora, una jurista que vive actualmente. ¿Sí? Es una autora contemporánea y que publica. Debe tener, yo creo, algo más de 70 años y es una autora bien latinoamericana, ¿sí? Si no me equivoco, nació en Costa Rica. Tiene un montón de publicaciones, básicamente aquí en Latinoamérica, y también creo que fue profesora invitada en alguna, en un par de universidades de Estados Unidos. Ustedes vieron que hay universidades de Estados Unidos que, dado que están en centros urbanos con alta población latina, suelen tener profesores invitados, digamos, de Latinoamérica, serían como profesores que van a dar un curso, para que usted lo entienda. Bueno, Facio tiene, creo que como una especie de curso permanente, no me acuerdo en qué facultad, pero en una facultad importante de Estados Unidos, ¿sí? Y la idea o los principios que desarrolla son la idea de una nueva conceptualización del derecho a partir de ver de otra manera el rol de la mujer en el proceso de justicia. Y lo que la autora dice rápidamente es que ese rol de la mujer en el proceso de justicia en realidad tiene que ser visto o debe ser planteado como uno de los ámbitos o uno de los espacios en los cuales la mujer se encuentra cualitativamente por debajo del rol del hombre, del rol funcional del hombre. Y la idea que va a atacar Facio, o lo que quiere plantear como evidente, como poner en el mostrador para atacar como base de todas las disciplinas en la cual la mujer funcionalmente se encuentra desvalorizada, se encuentra por debajo de sus capacidades y de sus habilidades, de sus potencialidades, es la idea de patriarcado, ¿sí? De una cultura en la cual desde que nacemos nos insertamos en una institución, la familia en ese caso, pero desde que nacemos vamos atravesando instituciones, la familia, la escuela, vamos atravesando instituciones en las cuales la figura del hombre gira en torno, o es la figura del hombre, la figura en función de la cual el devenir de las organizaciones, la dinámica de las organizaciones, gira. Es decir, hay una mirada de todas las instituciones que atraviesan nuestra formación cultural en el sentido de adaptación de normas, de ir incorporando normas. Ustedes saben que la función principal de la cultura, entendida colectivamente, es la aprehensión de normas que naturalizamos. Entonces, como esas normas, de esas normas devienen situaciones cotidianas, como la norma es naturalizada, es entendida como natural, como válida, como que es la que tiene que estar, la conducta que se deriva de esa norma, también la naturalizamos, ¿sí? Entonces, en lugar de preponderancia del hombre, ¿sí?, que se materializa o que se institucionaliza, en una palabra que seguramente ustedes utilizan en el trabajo social, que se institucionaliza en la familia, las relaciones sociales, la escuela, las relaciones cotidianas, en la cual el elemento o lo que aprendemos que, bueno, fuerza tiene el hombre, ¿sí? Bueno, lo que la autora dice es, ese concepto cultural de fuerza alude a algo físico,
Entonces, el patriarcado lo que hace es entender que cuando hablamos de fuerza, lo único que hablamos es de fuerza física. Entonces, claro, ¿quién tiene más fuerza física? El hombre. Por lo tanto, fuerza tiene el hombre. De ahí, bueno, la idea de la mujer como sexo débil, etc. Entonces, la idea, a mi entender, yo no soy especialista en el tema, pero la idea, a mi entender, que nosotros tenemos que tener como fundamento de la teoría crítica del derecho de Facio es que el patriarcado es una institución que se encarga de organizar colectivamente la adopción de esos parámetros en los cuales el hombre ocupa un lugar central y que, ¿cómo decirlo? A partir de esa naturalización hay como una especie de suspensión de la crítica, ¿no? Es decir, en la medida en que es natural que eso sea así, bueno, no es necesario criticarlo o no es necesario, mejor dicho, no aparece una fuerza que pueda plantear con eficacia y con eficiencia que esa es una idea ¿cómo decirlo? Una idea a trabajar, a mejorar, a erradicar, ¿sí? Y ahí es interesante, en el texto que ustedes tienen, ese capítulo en el cual ella desarrolla esta idea de igualdad o diferencia, ¿no? Como para marcar cómo también la igualdad supone como una idea de concepto totalizador, ¿sí? Que en la medida en que se plantea como un concepto totalizador, no permite ver ciertas diferencias, y de esa manera, bueno, es como que tapa a lo que se aleja de esa igualdad. Dicho de otra manera, la igualdad como un concepto jurídico es interesante, pero si solamente nos centramos en la igualdad como un concepto jurídico, nos estamos alejando de quienes precisamente no están tan cerca realmente o con posibilidades de llegar a ese parámetro, a ese estatus de igualdad de la que habla la autora. ¿Sí? Y también acá, y por eso me parece que en el trabajo práctico estaba esa frase, o está en el video que grabó nuestra jefa de trabajos prácticos para el tema, tampoco el tema se soluciona con más mujeres en lugar de menos hombres. ¿Sí? ¿No? Por eso yo ya hace un ratito dije un análisis cualitativo. Precisamente, no es un tema cuantitativo, no es un tema de más mujeres ocupando lugares. La idea de Facio, dicho rápidamente sería que, bueno, sí, más mujeres está bien, pero cuidado, no nos autoengañemos. Más mujeres inmersas en una estructura cuyas bases siguen siendo la hegemonía del patriarcado, culturalmente disimuladas, bueno, en definitiva es convalidar esa hegemonía. Sí, también pensaba esto de cómo, o sea, no terminé de leer el texto, pero cómo también las mujeres llegamos a esos puestos de laburo, digo, no de la misma manera que puede llegar un hombre. Por eso, por ahí, bueno, buenísimo que podamos llegar a tal cargo, pero de qué manera se llega a ese cargo a veces. Que a veces se presenta más difíciles para las mujeres que para los hombres, a eso me refiero. Sí, claro, sí, eso es perfectamente válido. O sea, el desarrollo de la mujer con ciertas obligaciones que el esquema cultural carga exclusivamente en la mujer, caso típico, ocuparse de la casa, ocuparse de los hijos, ocuparse de los mandados, por usar un término que es muy, muy nuestro. Sí, claro, es un detrimento a esa potencialidad, a ese desarrollo. Eso está, me parece que también eso estaba en el pequeño video que Estela Maris Leiva había subido para presentarnos el tema. Pero, digamos, por eso es una teoría crítica del derecho, ¿sí? Es decir, el derecho como un sistema normativizado responde a esos parámetros, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es una de las varias instituciones en las cuales
el patriarcado logra cualitativamente definir potestades, criterios, posibilidades, ¿sí? Etcétera. Profe, y otra de las cuestiones que dice la autora es que, por ejemplo, esto de que las mujeres, por ejemplo, accedan a ser juezas, ¿no? Es como que no modifican nada la estructura patriarcal del derecho. Entonces, es como esto de que se incorpora a las mujeres a estos lugares a los que no accedían siempre y cuando, digamos, no se modifique una estructura. Son como reformas que, si bien son, digamos, progresivas y ampliatorias de derechos, dejan que desear. Sí, claro, sí, pero además, ustedes fíjense cómo digamos, esa estructura basada en ciertos parámetros homocéntricos, centrados estrictamente en el hombre, en el varón, son a tal punto que, si ustedes quieren un episodio de estos días, de acá de la Ciudad de La Plata, no sé si han leído el diario o participan de alguna agrupación o algo, pero estos días, en varios diarios, hoy incluso salió, creo, en Página 12, salió una nota, pero que parecería ser que el servicio penitenciario bonaerense es recontra democrático y una de las mejores instituciones del país, porque incorporaron a una oficial penitenciaria que es trans. ¿Sí? Y bueno, y salió en todos los medios como que va a haber una especie de encargada o responsable en la jefatura del servicio penitenciario de ver, de controlar las condiciones de alojamiento de las internas trans, ¿sí? De personas detenidas trans. Y lo plantean como, bueno, una especie de democratización, pero en el mismo planteo encubren la visión restringida, ¿no? Es decir, no, miren lo bueno que estamos haciendo, que tenemos una persona trans en una oficina de la jefatura del servicio penitenciario. Si vos te plantás hasta ahí y decís, che, qué copado, ¿no? Es decir, en medio de los penitenciarios, una oficina para la diversidad trans, o para el respeto de los derechos trans de las personas internas, de las mujeres trans detenidas. Ahora bien, el solo hecho de valorarlo, el solo hecho de darlo como una gran noticia, en realidad implica un preconcepto, porque yo le preguntaría, ¿y cuándo fue la primer interna trans que tuviste, servicio penitenciario bonaerense? Y no, hace 12 años. Pero tardaste 12 años en llegar entonces a que una persona trans, porque digamos, que tuviste una mujer que se ocupe de una mujer, seguramente lo tenés hace varios años y no lo publicitaste tanto. Ahora, que una persona trans, una oficial del servicio penitenciario trans, que se hizo trans, se ocupe de eso, lo vendés como una recontra democratización. Pero vas 12 años atrasado entonces. ¿Se entiende? O sea, lo que Facio dice es, aplicando la idea de Facio a este tema que estamos trayendo de la actualidad, digamos, para ejemplificarlo. No está mal que haya una oficial trans en el servicio penitenciario que esté al tanto de las condiciones de alojamiento de las internas trans. No está mal, claro está. Ahora, ¿cuánto va a poder hacer en el marco de una estructura, ¿sí?, en la cual el sistema carcelario está dominado por hombres y por una cultura, digamos, basada en esa condición? ¿Se entiende lo que va? O sea, no está mal por sí el hecho. El tema es que ese hecho debe ser entendido en derredor de un montón de situaciones que se siguen manteniendo con un criterio patriarcal, con un criterio, digamos, de omnipresencia del hombre. Eso para que lo vean. Busquen si quieren esto busquen esto si quieren del servicio penitenciario, está en varios medios de estos días. Sí, yo pensaba el otro día con Emi cuando leíamos el texto, que también el problema es esto de que cuando llega una mujer a algún puesto de jerarquía es visto como una excepcionalidad, como algo súper especial, y eso también lo que hace
porque pensamos también como la capacidad que tiene, igual que el capitalismo, el patriarcado de reinventarse, ¿no? Como de ir acoplándose a las demandas que van surgiendo, ¿no? Y también esto nos hacía pensar en cuando dicen, por ejemplo, no sé si vieron que la imagen esa de la piba feminista, astronauta, que en realidad la gente no sabía que era feminista, y decían, ah, bueno, pero miren, tienen que ser como estas mujeres que llegan a estos puestos, o cuando hay alguien que llega, no sé, a las Fuerzas Armadas, y es mujer a un puesto de jerarquía, y dicen, ah, bueno, pero tienen que ser entonces como y dejarse de andar en marchas. Tú decís, bueno, pero al fin llega una mujer a un puesto de jerarquía y después establecer mujeres que valen más y que valen menos en función de esas cosas, y termina siendo lo mismo. Sí, lo que pasa es que el sistema requiere que todos naturalicemos esos criterios, que en realidad, o el problema es que son criterios de evaluación. ¿Vale más la pena hacer esto o vale más la pena hacer esto otro? Pero ese criterio de valer más o valer menos lo sigue definiendo una cultura, digamos, basada en criterios de fuerza, de poder, siempre definidos a partir de la visión del hombre, ¿no? Y no de la mujer, y menos aún de las minorías, ¿eh? Y menos aún de las minorías. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bien, el texto obviamente que abunda en detalles y en ejemplos, pero la idea que yo diría central, con el riesgo de recontra resumir la situación, tiene que ver con eso, digamos. Ese punto de partida, ¿sí? Cómo se puede ir vertebrando para la autora con con acciones ciertas de lograr un cambio en esos parámetros, digamos, enraizados, ¿sí? Enraizados en el sentido que están clavados en las estructuras mismas, de todas nuestras instituciones, ¿no? Ese es como el punto en debate. ¿Alguna pregunta o duda de alguien avanzó algo con el texto? A mí se me hizo por ahí un poco de lío entender el feminismo cuando dice con mayúscula, la F con mayúscula de diferencia, dice algo así como feminismo con mayúscula, feminismo con minúscula. No, no lo entendí mucho. Vos decís que para la autora, ¿qué diferencia, a ver, para el resto que leyó, qué diferencia habría entre el feminismo y el feminismo con mayúscula? El feminismo con mayúscula para la autora es la suma de todas las vertientes o análisis o de todas las visiones que los feminismos han logrado ir construyendo con el tiempo. ¿Sí? Claro, porque ella en un momento dice como que también habla que hay teorías liberales, marxistas, y Sí. decía que, por ejemplo, en el marxismo, como que muchas veces tampoco las mujeres pudieron, no, ahí se me hizo como medio lío. No, a ver, para mí lo que está diciendo la autora es principios vinculados con el feminismo uno puede rastrear en un montón de ideologías o en un montón de etapas o en un montón de concepciones. La suma de todos esos principios, ella lo llama feminismo con mayúscula porque yo interpreto, más allá del origen o de la visión o del aporte, han servido para construir o para, digamos, definir una especie de, bueno, acá está el feminismo con mayúscula, ¿sí? Acá está el feminismo. Se integra con un montón de vertientes, con un montón de facetas, que incluso a veces hasta después nos vamos a oponer a esos orígenes, pero han servido para construir, para sumar, para ir definiendo, digamos, si ustedes quieren, tal vez, no sé si será la idea de la autora, han servido para reivindicar que hay un feminismo
que va germinando desde las más diferentes opciones o las más diferentes ópticas o políticas, si ustedes quieren. Dicho de otra manera, y es lo que yo interpreto, y ustedes pueden interpretar algo distinto, no hay mejores feminismos y peores feminismos. Todos los feminismos han contribuido a, bueno, definir, plantar el tema. Ahora será momento de transformar todos esos feminismos en oportunidades concretas. El espacio del derecho, el espacio de la justicia, el espacio del derecho, es uno de esos lugares donde el feminismo menos ha podido avanzar. Vieron que creo hacia el final del texto habla del derecho como una concepción del hombre, o lo masculino vinculado con el derecho. Podría ser, profe, si entiendo esto, por ejemplo, cuando esto que vos decís, que no hay mejores feminismos, o bueno, no sé, que está hablando del feminismo de la igualdad, por ejemplo, cuando planteó de que las mujeres accedan a los mismos lugares a los que podían acceder los hombres, que, digamos, criticaban el sexismo, pero no la jerarquización. Entonces, como que seguían valorando que, digamos, lo asignado a lo femenino, a lo masculino, perdón, era como mejor a lo que se le asignaba socialmente a la mujer. Se está refiriendo por ahí a que ese feminismo, digamos, dio un paso dentro de la democratización o hacia la igualdad, digamos, y por no haber, digamos, criticado en ese momento la jerarquización no es peor, sino que fue como un paso. Bueno, claro, sí. Fue en todo caso un elemento que sirvió para plantear, aunque sea mínimamente, el tema. Ustedes fíjense que en el texto incluso ella reivindica, en el sentido que aún aquellos feminismos que el patriarcado acepta para terminar legitimándose como patriarcado, también los reconoce como válidos. O sea, aún aquellos feminismos que tal vez por su no peligrosidad son tomados por el patriarcado como para demostrar, bueno, ven que acá no solamente los hombres llegan, también esos feminismos son válidos, porque han sido útiles, no sé si decir han sido estratégicos, pero han servido para formar, ¿sí? Para acumular ese feminismo con mayúscula del que habla ella, ¿sí? Lo que es una concepción, honestamente, muy democrática, muy abierta, ¿no? Porque aún aquellos feminismos que, por su reivindicación, su lucha, sus enunciados, han podido o han servido para que el patriarcado en cierta manera los use para legitimarse, aún esos feminismos son válidos desde el punto de vista de su génesis, de su aporte, de su existencia. Sí, pensaba que por ahí tiene una, o sea, nada, por ahí es medio redundante, pero como que le incluye la mirada un poco medio como histórica, no quedarse con esto que vos decías de las luchas y demás. No lo terminé de leer, por eso lo pregunto. Como una mirada histórica tiene en esto de incluir a las diferentes vertientes del feminismo. Sí, claro, exactamente. Es un proceso de construcción histórica, ¿sí? Es decir, las bases de la autora, no digo que sean marxistas, pero las bases son la idea del materialismo histórico, es decir, de que las condiciones en las cuales la sociedad se va desenvolviendo, desde el punto de vista de relaciones productivas en este caso, incide mucho en cómo se van desenvolviendo a futuro esos fenómenos o esos derechos. Sí, tiene una perspectiva histórica y en realidad
esa perspectiva histórica es también la aceptación de culturas distintas. Ella, yo les dije que era docente de una universidad en Estados Unidos, y me parece que también integra como un grupo asesor de la Corte Internacional de Justicia o de la UNESCO, de un organismo internacional, no recuerdo ahora bien cuál. Y seguramente esa concepción histórica del proceso del feminismo históricamente sea una manera de permitir relacionarse, permitir vincularse con un montón de culturas o sociedades que no las podríamos explicar solamente desde el hoy, desde esta visión, bueno, hoy somos así. Bueno, ¿por qué hoy somos así? Bueno, porque venimos de esto otro, ¿no? Es decir, hay, no quiero decir como una correlación, una especie de destino escrito, pero mucho de las condiciones de desenvolvimiento de las relaciones del patriarcado como grupo opresor tienen que ver con el lugar desde donde venimos. Entonces, por eso entiendo yo, la autora participa de esa idea, ¿sí? Y además, porque, y esto es una idea mía, al ser por el nivel, digamos, que tiene en Latinoamérica, integrar algún organismo internacional, esta idea de la aceptación de las culturas diferentes, de las sociedades diferentes, es decir, de la historia diferente, es un valor que bueno, tiene que tener, tiene que defender, porque en esos organismos internacionales conviven, pues claro está, un montón de culturas, historias, conviven pueblos que eran dependientes de otro y que después se independizaron, conviven pueblos que iniciaron siendo esclavos y hoy son independientes. Entiendo que tiene que ver con eso, esa visión más amplia, y la necesidad de sumar a la historia como parte del proceso. Para la autora, la expresión del patriarcado es lo que ella llama en el texto el androcentrismo. Es decir, la evidencia en el conjunto de relaciones sociales estructuradas en derredor del hombre como el sexo fuerte o el elemento, digamos, central, es la expresión material de el patriarcado como pauta cultural que atraviesa las instituciones más básicas, más elementales. ¿Sí? Bien. Traten de releer el texto. En el trabajo práctico hay una pregunta que les menciona una frase, les cita una frase de una autora que ahora no me acuerdo, pero que si tienen el trabajo a mano, yo lo voy a tratar de buscar ahora, si tienen el trabajo a mano, denme un segundo, que lo buscamos. Trabajo práctico 7, a ver dónde estamos. Acá estamos. El punto 5 del trabajo práctico 7 tiene una cita de una autora, Mary Wollstonecraft, o algo así. A mí me costó entender, debo confesar, me costó entender la cita a qué apuntaba. Así que en los trabajos prácticos que leí lo vinculaban precisamente con este tema de el feminismo con mayúscula, y en otros los vinculaba con la idea de superioridad como valor cultural, etc. A mí me costó vincularlo, así que en ese esquema, esa pregunta, traten de vincularla libremente, ¿sí? Con amplitud de criterios. A mí también me costó vincularla en detalle, ¿sí? Así que esa pregunta, tómenla con tranquilidad, no se preocupen encontrando en el texto algo, porque me da la sensación que
tiene que ver con un montón de cosas y la pensemos donde la pensemos, podríamos relacionarlo porque es una frase bastante general, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces ahora, ¿alguna pregunta en relación al texto de Facio o del trabajo práctico, si alguien se enganchó más tarde? Esperen que tenemos a alguien. ¿No? ¿Estamos bien con el trabajo práctico? Bien. Yo les subí a la pestaña de nuestra comisión, es lo que estoy buscando, un link con los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo del capítulo específico de protección del trabajo de la mujer. ¿Sí? La ley habla de protección del trabajo de la mujer, pero en realidad está protegiendo básicamente, o está tutelando dos instituciones puntuales, una exclusivamente de la mujer, la maternidad, otra que comparte con el hombre, que es el matrimonio, ¿sí? La protección del matrimonio. ¿Alguien pudo ver el video o los artículos? ¿Sí? La protección de la maternidad que contiene la ley, perdón, la protección de la maternidad que contiene la ley está estructurada a partir de la tutela de la prohibición que el empleador despida 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después de la fecha probable de parto. ¿Sí? Cuando la trabajadora está cursando un embarazo, tiene la obligación de notificárselo a su empleador. Ese certificado que le da su médico dice, se deja constancia que determinada persona está cursando un embarazo de, no sé, 6 semanas de gestación, conforme fecha última menstruación, y cuya fecha probable de parto es, vamos a decir cualquier día, 20 de diciembre. ¿Sí? Del 20 de diciembre, 7 meses y medio antes, y 7 meses y medio después de la fecha de nacimiento, si el empleador despide sin causa a esa trabajadora, se va a presumir que es un despido causado por el embarazo, y por lo tanto un despido discriminatorio, y por lo tanto un despido agravado en cuanto a su indemnización. ¿Por qué lo agrava en cuanto a su indemnización? Porque además de pagarle la indemnización del artículo 245, le va a tener que pagar 12 meses de salario, es decir, un año de salarios enteros. Por eso es una indemnización agravada. La del 245... es la indemnización por despido, que equivale a un mes de salario por cada año de antigüedad. ¿Sí? Esa es la indemnización del 245. La única salvedad que podríamos hacer ahí es que el 245 dice por cada año o fracción que supere los 3 meses. Lo que está queriendo decir es, si yo tengo 3 años y 4 meses, me pagan la indemnización por 4. Cuando llega a 3 meses se redondea para arriba, se redondea a favor del trabajador o de la trabajadora, en este caso que estamos hablando del despido por maternidad. Sí, por maternidad, por embarazo. ¿Sí? Entonces, frente a la pregunta de examen de ¿puede un empleador despedir a una trabajadora embarazada? ¿Cuál sería la respuesta? No. Sí, como poder Sí, puede, puede. pero le va a tener que pagar, o sea, va a ser la indemnización agravada más, no sé si entendí, o sea, que equivale a todo un año más, o sea, lo que
trabajó hasta el momento, o sea, no entendí eso. ¿Se le suma la indemnización por un año, más lo trabajado hasta ese momento, o qué? No, a ver, trato No era que se le paga la indemnización por despido más un año de trabajo. Pero eso es otro tema, como poder por embarazo no la pueden echar. Después que la eche y que pueda acceder al derecho de la indemnización, más el año de salario y todo, eso para mí, o por lo menos yo entendí que es otra cosa, pero por embarazo en sí no se puede echar. Protege la Claro, yo entendí como que, o sea, la embarazada, bueno, deja la constancia, se hace ese certificado, pero como que el empleador se presume como que si la despide en ese periodo o en ese transcurso de tiempo, la está despidiendo como sin causa, o como que la causa se va a presumir que es que la está despidiendo como por dicho embarazo. O sea, no sé, algo así, ¿entendí? exacto. Sí, sí, sí. O sea, la puede despedir, pero tiene que justificar que no la despide por el embarazo. Claro, no, por eso estamos hablando de despedir sin justa causa. Despedir sin justa causa. Por ejemplo, la trabajadora faltó, no le avisó que estaba enferma, no usó el 208 de la ley, el que vimos, ¿se acuerdan? En algún encuentro anterior, la va a poder despedir con causa, digamos. No va a ser tan así, pero para que se entienda. Ahora, estamos hablando de despedirla sin mencionar causa. Claro, Entonces, el embarazo no puede ser una causa de despido. no, claro que no. Por eso, porque no puede ser una causa de despido, la ley presume que si la despide sin causa, la causa real es el embarazo, por lo tanto agrava la indemnización. Por lo tanto, ahí es como dice Evelyn en nuestro chat escrito. Lamentablemente, va a poder despedirla, aunque nos parezca inmoral. La sanción por ese despido de la trabajadora embarazada va a ser el agravamiento indemnizatorio. Yo se los trato de resumir así, no sé si lo ven. Supongamos que tenemos una trabajadora de 10 años de antigüedad, ¿sí? Y el empleador la despide estando embarazada, se presume que la despidió por estar embarazada. Entonces, le va a tener que pagar la indemnización del 245 como si despidiese a una trabajadora no embarazada, más 12 sueldos, ¿sí? ¿Por qué en el 245 puse 10 por sueldos? Porque tiene 10 años de antigüedad. Entonces, cuando despide a una trabajadora embarazada, a una trabajadora que le había notificado el embarazo, dentro de esos 7 meses y medio antes de esa fecha probable de parto, el empleador va a tener que pagar la indemnización del 245, que es la indemnización por despido, la que paga siempre, sea varón, sea mujer, la que paga siempre, más la indemnización agravada de 12 salarios de esos 12 sueldos. ¿Se entendió ahí, Javiera? Vos era que consultabas, que yo no había sido claro con el tema Claro, de la... ahí lo entendí, o sea, en este caso en particular le va a tener que pagar la antigüedad más lo que es la indemnización agravada. O sea, por ejemplo, si estuvo esos 10 años, le va a tener que pagar por esos 10 años lo que es la indemnización, y se le suma un año, que es lo de la indemnización agravada. Sí, sí, Está bien. sí. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que dijimos por ahí medio rápido? Ahora bien, esa fecha probable de parto, que está contenida en el certificado que nos hace el doctor y que presentamos ante el empleador, esa fecha probable de parto va a servir también para la licencia por maternidad. ¿Qué es la licencia por maternidad? Es el plazo que la ley le da a la trabajadora antes de la fecha probable de parto y después de la fecha probable de parto, en realidad va a ser después del nacimiento ya, mejor dicho, para que no vaya a trabajar
para que no vaya a trabajar, conserve su trabajo, y pueda reincorporarse después de vencida, de terminada esa licencia por maternidad. La licencia de maternidad, según la ley de contrato de trabajo, es 45 días antes del nacimiento y 45 días después del nacimiento. Acuérdense que cuando hablamos de nacimiento, como todavía no nació, asociamos nacimiento con la fecha probable de parto que está en ese certificado que presentamos. ¿Sí? Esos 45 días antes y esos 45 días después, la trabajadora no va a trabajar, va a cobrar igual, pero no va a cobrar salario, va a cobrar la asignación por embarazo, va a cobrar una de las prestaciones de la seguridad social. No lo va a pagar el empleador. ¿Podés volver a repetir eso? Que no me quedó claro. Sí, si yo supiese explicarlo de otra manera, te lo podría decir. Profe, esta asignación la paga los 45 días, esos, digamos, 45 más 45, esos días, digamos, están cubiertos por la asignación por embarazo. Sí. Y si es una prestación de la seguridad social, ¿quién la pagará? El Estado. El ANSES. El ANSES. ¿Sí? Vuelvo a la pregunta. O sea que durante lo que son los 45 días previos y los 45 días posteriores no percibe salario, pero sí lo que es la prestación nada más, por embarazo. Exacto, lo que pasa es que la prestación por embarazo es exactamente el valor del salario. Dicho en términos más fáciles. Cobra lo mismo, pero no se lo deposita a su empleador, se lo deposita a la seguridad social. Ahí entendí. De una. ¿Vieron que si me ayudan yo lo puedo explicar distinto? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de eso, el motivo de eso? Que si el empleador lo tuviese que pagar, no contrataría mujeres. ¿Sí? Entonces, lo cubre la seguridad social. Lo cubre la seguridad social. ¿Cuál sería la contingencia para relacionarlo con los términos? La contingencia sería el embarazo. ¿Cuál sería la prestación? El pago de la asignación por embarazo, por maternidad. Ahora bien, les hago una pregunta. Normalmente, ¿qué quiere hacer la trabajadora, la futura mamá? ¿Tomarse los 45 días anteriores o en lo posible trabajar prácticamente hasta dar a luz y tratar de que los 45 días los pase para después? Esos 90, en vez de dividirlos, ahí está, en vez de dividir 45 antes, 45 después, trabajo hasta que doy a luz y tengo 90 después. ¿Eso será posible? Sí, se puede. Sí, pero tiene un límite. Sí o sí, lo máximo que puede trabajar la trabajadora antes de la fecha probable del parto, ahí está, Fabricio lo dijo, son 30 días. Esos 45 principios los puede achicar a 30, y esos 15 que no usó los puede sumar a los 45 después. Y ahí Lucía pregunta si se deben cumplir en total 90 días, y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí. Supongamos que la fecha probable de parto era el 20 de diciembre, y el bebé o la bebé se adelantó y nació el 17. Bueno, esos 3 días que no conté para los 30, los cuento para los 45 después. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Supongamos, la trabajadora
con 30 días deja de ir a trabajar, da luz, tiene a su beba bien, se toma los otros 60 días que siguen. ¿Puede, vencido esos 60 días de licencia por maternidad, por ejemplo, sumar la licencia por vacaciones, lo que la ley llama licencia anual ordinaria? Dicho de otra manera, ¿se puede guardar la trabajadora los días de vacaciones y pedirlos inmediatamente al toque de que vence la licencia por maternidad? Tengo entendido que sí, pero no sé. No, tenés entendido bien, sí. Sí. Sí, más que por motivos diferentes, Evelyn, porque es un derecho del trabajador o trabajadora en este caso su licencia anual. ¿Sí? Entonces la puede sumar. Puta que lo parió. No te enojes que acá estamos. ¿Sí? Lo puede sumar. Lo puede sumar. Que en realidad es lo que normalmente, no sé si alguna de ustedes es mamá, pero normalmente es lo que las mamás quieren, digamos, seguirle dándole la teta, estando con el bebé, es decir, es lo más común, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si me la puede responder ahora o después también. Adelante, hacela y vemos. En el caso de que el embarazo sea problemático, con riesgos y por orden médica tiene que pasar todo el embarazo sin poder estar trabajando. No se termina el contrato de trabajo, sino que sería como una licencia médica que conste los 9 meses de embarazo. En ese caso, bueno, si se toma como una licencia médica y si la trabajadora sigue cobrando el salario o se le brinda un tipo de prestación de la seguridad social. Ok, sí, yo entiendo tu pregunta, creo que el resto también, pero ustedes podrían contestar esa pregunta. ¿Qué se aplica en ese caso de lo que dice, entiendo que Vanina, si la trabajadora tiene un embarazo complicado y el médico le aconseja hacer reposo, por ejemplo, porque tiene pérdidas, porque, bueno, un montón de situaciones? ¿Qué aplicamos a ese caso? Se puede tomar la licencia por enfermedad, que la que no es causada por el trabajo, o sea, la que es ajena al trabajo. ¿La inculpable o no? Exactamente. Ahí se Y aplica, no me salía la palabra, inculpable. ahí se aplica el 208. Ahí se aplica el 208 de la ley. Y se va a aplicar en función de los 3, 6 o 12 meses que tenga de salario. ¿Se entiende? O sea, la trabajadora cuando no puede ir a trabajar tendrá que hacer uso del plazo del 208, enfermedad inculpable. Si le dan los tiempos, podrá sumar la licencia del 208 con la licencia por maternidad. ¿Sí? Es decir, en el 208, ¿quién paga los salarios? En el plazo del artículo 208, ¿quién paga los salarios? Exacto. El empleador. Bien, cuando vence el periodo del 208, el empleador le dará el alta al ANSES para que empiece a pagar la asignación por maternidad. ¿Sí? Entonces, esperen que alguien se nos incorpore. Ahora sí. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Profe, por ejemplo, que sea una relación laboral no registrada, ¿el empleador tiene el deber de pagarle la asignación por embarazo o en ese caso no recibe nada? La mujer. No, cuidado. La asignación por embarazo no la paga el empleador, la paga el ANSES. No, por eso, como o sea, como no estaría registrada la relación, en ese caso, ¿quién la pagaría? Y no, le tendría que pagar el empleador. Le tendría que pagar el empleador. O sea,
una de las situaciones del empleo negro es que no tendrías que, no tendrías que tener empleo no registrado, pero si se da, como se da en economía como la nuestra, el empleador tendría que seguirle pagando la remuneración como si no hubiera dejado de ir a trabajar, como si no hubiera, digamos, dado a luz un bebé. Tendría que continuar pagándole sin ningún inconveniente. Bien. Ahora bien, la ley, ustedes van a ver, contiene al final de ese capítulo, esperen que hasta tengo que pensar cómo se escribe, ahí está. La ley contiene, hacia el final, en uno de los títulos finales, define o consagra el instituto de la excedencia. ¿Qué es la excedencia? Es el derecho, la posibilidad que la trabajadora que ha sido mamá tiene de no reincorporarse al trabajo. O sea, se le vence la licencia por maternidad, y puede hacer uso de la licencia, mejor dicho, del estado de excedencia, no es una licencia, del estado de excedencia. ¿Qué es la excedencia? Es el derecho que tiene la trabajadora mujer a, manteniendo su lugar de trabajo, no ir a trabajar por un periodo de 3 meses con un máximo de 6. Acá, ahora sí. Con un periodo de 3 meses y un máximo de 6. Durante ese periodo, ¿sí?, hasta 6 meses, no tiene salario. No tiene salario. El estado de excedencia no tiene salario. ¿Y por qué digo que es un mínimo de 3 meses? Porque el estado de excedencia no lo puede sacar por 2 meses. El mínimo es 3. 4, 5 o 6 como máximo. ¿Se entiende? O sea, mínimo 3 meses, máximo 6. Ese periodo es sin sueldo. Y se supone, o los analistas de la ley dicen que el fundamento que el legislador le dio a este instituto es que, bueno, tiene que ver con aquellas situaciones en las que la madre desea continuar estando con el bebé, continuar estando con el menor, con el recién nacido o nacida. ¿Por qué digo que es un instituto un poco extraño? Primero por este tope de 3 meses como mínimo, o sea, no tiene fundamento. ¿Por qué 3 meses como tope y no un mes? Bueno, porque el legislador lo decidió así, básicamente eso. Y acá una pregunta para que piensen. Es muy común que cuando, en estas pruebas objetivas no, porque no podemos hacer preguntas complicadas, las preguntas son sencillas. Pero si fuese un examen oral, uno preguntaría, el estado de excedencia podría ser usado por la mamá, por la reciente mamá, para quedarse cuidando al bebé que ha nacido con algún problemita. ¿Sí? Con algún tema de salud. ¿Es necesario fundamentar? O sea, ¿tiene la trabajadora obligación de fundamentar para qué se toma el estado de excedencia? Y la respuesta es no. Si lo pide, el empleador se lo tiene que otorgar. Lo que sí recuerden es que es sin salario. Sin salario y sin prestación de la seguridad social. Se queda sin ingresos.
¿Hasta ahí vamos? Ahora bien, supongamos que la mujer, la trabajadora, quiere quedarse en su familia, quedarse con su bebé y decide rescindir el contrato de trabajo. ¿Cómo se llama o cuál es la figura en la cual el trabajador o la trabajadora decide terminar una relación laboral? ¿Cómo la llamamos? No, la opción tácita es otra cosa, es cuando no dice nada y no va. Entonces debe entenderse que hizo uso del estado de excedencia. ¿Cómo se llama la forma en la cual el trabajador quiere terminar una relación laboral? Si la quiere terminar el empleador, le decimos despido. Si la quiere terminar... Renuncia. Renuncia. Sí, renuncia. En el caso de que la trabajadora quiera, después de haber sido mamá, después de usada la licencia por maternidad, dar por finalizada la relación laboral, tendrá derecho a un resarcimiento del 25% de la indemnización del artículo 245. Es decir, en los casos de una trabajadora que ha sido mamá y vencida la licencia por maternidad, quiere dejar de trabajar, tendrá derecho a percibir una contraprestación, un pago del 25% de lo que hubiese sido su indemnización por despido, su indemnización del 245. ¿Se entendió eso? Pregunta para que piensen o pensemos. ¿Por qué sería incorrecto decir que una trabajadora que ha sido mamá, que hace uso de la rescisión del contrato, ¿sí? Que hace uso de la rescisión del contrato, va a cobrar una indemnización del 25% del monto del artículo 245? ¿Por qué no cobra una indemnización esa trabajadora? Porque decidió ella terminar el contrato de trabajo y no la despidió el empleador. Perfecto. Exactamente eso. Por eso hablamos de contraprestación, de pago, ¿sí? Pero no... sí, eso, Jorge, porque ella decidió, la trabajadora mujer, terminar con la relación laboral. Por eso no es correcto hablar de indemnización, porque acuérdense, la indemnización es la sanción económica que tiene el empleador cuando decide terminar sin justa causa una relación laboral. Profe, me perdí un poco en la parte de cuando ella decide no reincorporarse al trabajo. Uh-huh. No sé, ahí me perdí. Cuando la trabajadora decide no reincorporarse al trabajo, puede hacer uso de lo que se llama estado de excedencia, que es un periodo que va de 3 a 6 meses, en los cuales no va a trabajar, pero tampoco tiene salario, tampoco tiene remuneración. Ahora bien, si después de que venció la licencia por maternidad decide renunciar, o sea, ni 3, ni 6, ni 9, renuncio, no voy más, tiene derecho a recibir una contraprestación. Ahí leo la pregunta, Victoria. Tiene derecho a recibir una contraprestación del 25% de lo que hubiere sido una indemnización por despido, que no es indemnización porque no es despido. Ella decide dar por finalizada la relación laboral para quedarse y con su bebé o con su recién nacido. ¿Esto del 25% tiene que ver con la responsabilidad objetiva?
No, tiene que ver con un quantum que ha definido el legislador, y que podría ser el 25, el 30, el 33, el 50, el 20. No, acá no hay responsabilidad objetiva, porque para que haya responsabilidad objetiva tiene que haber, ¿cómo decirlo?, daño, tiene que haber un nexo causal ilegítimo, y acá no hay causalidad ilegítima. No. Victoria, si el empleador despide con justa causa no paga indemnización, exacto. Si el trabajador, por ejemplo, le rompe la oficina, si el trabajador le pega una trompada a su supervisor, o si el trabajador no va más, la relación laboral termina sin indemnización. La indemnización es una sanción monetaria o pecuniaria que tiene que pagar el empleador por haber finalizado, por haber extinguido la relación laboral sin justa causa. Acuérdense que en nuestro sistema la estabilidad es impropia. Yo como trabajador tengo estabilidad, pero esa estabilidad se puede terminar el día que el empleador quiere despedirme. ¿Qué sanción tiene el empleador? Pagar una indemnización. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la causa objetiva del pago de esa indemnización? Que dio por finalizada la relación laboral sin causa. Acá, en relación a la licencia por maternidad, ya hay un par de fallos que extienden la licencia por maternidad a la mujer no gestante. A una mujer que tiene como pareja a su mujer, a otra mujer, ya hay 2 fallos judiciales que extendieron la licencia por maternidad a aquella mujer que no va a parir, que no va a dar a luz, ¿sí? Pero es pareja de una mujer gestante. Eso es un ejemplo de cuando la jurisprudencia se convierte en fuente del derecho. La ley no dice que la pareja mujer de una mujer gestante tiene derecho a la licencia por maternidad. Sin embargo, los jueces han dicho que de la aplicación, digamos, ampliatoria de la ley, es dable entender que la mujer pareja de una mujer gestante, de la mujer que va a dar a luz, que va a parir, también tiene derecho a la licencia por maternidad. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? ¿Medio complicado esta última parte? En el video que yo les dije que vean, del minuto 12 al 30 y algo, está esto un poco mejor explicado. Tampoco crean que recontra explicado, pero bueno, un poco mejor porque tiene un PowerPoint. Profe, ¿y en el caso de los varones, qué onda? En el caso de los varones, lo que se está tratando de reconocer es la ampliación, pero de los días por paternidad. Es decir, que tenga igual cantidad de días que en otros, digamos, esquemas jurídicos tiene la mujer. Ampliar la cantidad de días, pero no una licencia por paternidad. Es decir, ampliar los días en que pueda no ir a trabajar producto de haber sido papá. Hoy por hoy, en la ley de contrato de trabajo, la licencia por paternidad es de 3 días. El trabajador que fue papá se puede ausentar del trabajo, puede no ir a trabajar 3 días. La idea es ampliarlo, y hay básicamente algunas provincias que para el empleo público ya lo han ampliado a 10 días, incluso, si no me equivoco, algunas a un poco más. Ese sería el tratamiento para los papás que acompañen a una mamá gestante. Una consulta, y en ese caso, la otra parte, digo, la no gestante, sea hombre o mujer, como dijiste, en términos de ampliación, el tema de, porque, digamos, no tienen una prestación, digo, ¿cómo es? ¿No perciben el salario durante ese periodo de tiempo que ellos se toman? ¿El varón que acompaña? Sí, Sí. ¿el varón o la mujer que acompañe? Como dijiste en este caso, que si son 2 mujeres y hay una que es gestante y la otra no.
En el caso de la mujer, de la mujer que acompaña a la mujer gestante, va a tener la licencia por maternidad que la va a pagar la Seguridad Social. Sí, la prestación que se le da. Exacto. Y el varón que acompaña a una mujer gestante, como es una licencia, la va a pagar el empleador. Ah, está bien. La va a pagar el empleador. ¿Sí? Es decir, en vez de tomarme 3 días por nacimiento, me tomo 10 días por nacimiento. Es una licencia extraordinaria de las que regula la ley de trabajo, contrato de trabajo. Como toda licencia extraordinaria, como toda licencia, la va a pagar el empleador. Ok, estamos volviendo. Entonces, trato de decirlo porque hoy lo dije medio rápido, tratando de terminar antes de que se nos corte. En los casos de la licencia por maternidad, como es un beneficio de la Seguridad Social, lo va a pagar el ANSES. En los casos de la licencia por paternidad, el trabajador varón que acompaña a una mamá gestante va a continuar percibiendo su salario. En ese caso, no es una prestación de la Seguridad Social, sino que es remuneración. Lo que pasa es que va a ser una de las situaciones en las cuales el trabajador tiene derecho a remuneración sin ir a trabajar. Ustedes ya saben que hay varias situaciones en las cuales el trabajador tiene derecho a la remuneración aunque no vaya a trabajar. Cuando está enfermo, con el 208, por ejemplo, caso que vimos, con la licencia anual, o también llamada popularmente vacaciones, y ahora ustedes le agregan algunas licencias especiales. Estudio, matrimonio, nacimiento. ¿Sí? En esas licencias especiales o extraordinarias, el salario lo continúa pagando el empleador. Profe, ¿y en el caso de que sean 2 papás? En el caso de que sean 2 papás, no podríamos estar hablando de licencia por maternidad porque nos está faltando la mamá gestante. En el caso que una pareja de papás varones hayan alquilado un vientre, tendrán derecho ellos, los dos, a la licencia por paternidad, que hoy por hoy es de 3 días, si no me equivoco, ahora lo chequeo. Si se llega a ampliar, tendrán derecho los dos a la licencia por la cantidad de días, pero nada más que eso, nada más que eso. Esos trabajadores no tendrán, esperen que acá hay un chat. ¿Se entiende la diferencia, Emiliano? O sea, si son 2 papás que han decidido ser papás alquilando un vientre con alguno de los procesos que hoy por hoy el Código Civil permite, ellos tendrán la licencia por paternidad. En todo caso, si esa mujer que actúa como portadora, como mamá gestante, tiene trabajo, tendrá la licencia por maternidad en su empleo. Pero nada que ver con la licencia por paternidad que tendrán estos 2 papás en su empleo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos eso? Ahí Jorge pregunta, ¿sería como una licencia justificada por paternidad y con goce de sueldo? Sí, la licencia por paternidad tiene goce de sueldo, sí. Déjenme chequear para estar seguro de lo que les estoy diciendo, cuántos días son la licencia por paternidad. Sí. En el sector público es donde más se ha extendido esa licencia por paternidad, pero todavía no está en... Dos días es por paternidad. La licencia es de 2 días por paternidad. 2 días por paternidad. De acuerdo con la ley de contrato de trabajo. A ver.
Profe, ¿son los mismos tiempos de la licencia para el sector público y privado en caso de maternidad? No, el sector público normalmente tiene una mayor cantidad de días o mayor cantidad de posibilidades de sumar causas o fundamentos para regresar más tarde al trabajo, ¿sí? Las normas del sector público en muchos sentidos son más progresistas. De hecho, la licencia por paternidad ampliada en días es, el ejemplo típico son el empleo público de Capital Federal, de provincias como Córdoba, Santa Fe. El sector público en estos temas tiene regulaciones, ya sean convenios colectivos o leyes, tienen regulaciones más modernas, bastante más modernas que la ley de contrato de trabajo. Sí. Profe, ¿cuál es el justificativo de que sean tan pocos días para los hombres, siendo que, nada, cumplen el rol paterno también? Mirá, si yo te aprovechase la consulta que vos hacés, Nina, yo te diría que tiene que ver con una idea, digamos, patriarcal, que en definitiva el parto y el nacimiento es un tema que afecta a la mujer, y que el trabajador varón no puede dejar de ir a trabajar, no puede dejar de producir, porque en realidad la que parió, la que dio a luz fue la mujer. Claro, pero la criatura no duerme de noche, necesita que también tengan atención, la madre, como usted dice, acaba de parir, no solamente implica en este proceso de crianza, por más que obviamente esté implicada más el cuerpo de la mujer, no es, o sea, como que sí, obviamente queda expuesto de que es un orden patriarcal, pero también biologicista, hasta donde solamente el cuerpo de la mujer es la implicada, entonces el hombre queda por fuera de eso, siendo que en realidad la paternidad y la maternidad se construye también desde otro punto, no solamente en términos biologicistas. Sí, yo lo entiendo, pero Vanina, y es muy válido tu razonamiento, y de hecho por eso hay una ampliación de cantidad de días en muchos estatutos, en muchos regímenes de empleo público. Pero ustedes tienen que pensar esto, yo no recuerdo de cuándo es la redacción de ese artículo, pero mínimo es de 1974, cuando es el nuevo texto actualizado de la Ley de Contrato de Trabajo. Ustedes piensen esto, supongamos que no es de antes, ¿sí? Sino que es de la última versión de 1974. El trabajo era un trabajo eminentemente del hombre, entonces la mujer era la que seguramente se encargaba de llevar adelante el no dormir de noche, porque después tenía todo el día libre, tiene que ver con esa concepción. Claro está que es discriminatorio, porque el bebé no llega a la vida de una mujer, el bebé llega a la vida de una familia, de una pareja, ¿sí? De una relación. Entonces es altamente probable que ambas partes, o más de dos, porque también podríamos pensar que no necesariamente la pareja tiene que ser una relación de dos, en esa afectabilidad también está incluido el varón. Pero bueno, es lo que la ley dice. Tiene ese quantum y la respuesta es, en principio, porque ha sido la voluntad del legislador establecer esa cantidad de días. Insisto, la idea es que eso vaya cambiando y seguramente en algún proyecto de reforma, desde hace muchos años está la idea de hacer un código del trabajo. ¿Sí? ¿Vieron cómo está el Código Civil, el Código Penal, el Código Aeronáutico? Bien, ¿sí? Todas las normas vinculadas con uno de los campos del derecho en una sola ley, en una sola norma. Entonces, desde hace muchos años está la idea de hacer lo laboral todo vinculado en una norma, ¿sí? en un código del trabajo. Bueno, seguramente cuando se plantee eso, esos plazos se han modificado porque culturalmente, hoy por hoy, es distinto la definición de ser papá o ser mamá de la definición cultural que tenía en 1974. Permanece lo biológico y hasta ahí nomás. Porque hoy por hoy, perfectamente, y es legal en nuestro sistema, que
una pareja, hay un fallo muy reciente de acá de La Plata, de un juzgado de familia, de una jueza mujer joven, tiene creo que 45 años, la doctora Brigliardi, Karina Brigliardi, anótenla, va a ser un referente en temas de género y de derechos de la mujer, egresada de la universidad pública, docente de la universidad pública, y con un concurso magnífico para ser jueza de familia. Es la titular del juzgado de familia 7 de La Plata. La doctora Brigliardi tiene un fallo, es antes del aislamiento obligatorio, que estableció que una pareja de varón y mujer podían celebrar un contrato con la hermana de esa mujer para una fecundación in vitro, porque la mujer, producto de un cáncer, había tenido una operación muy importante y no podía ser mamá. Bueno, la doctora Brigliardi, ampliando este concepto de que mamá no es solamente el rol biológico del concepto, sino que hay un rol cultural en el concepto de mamá, de papá, amplió y dijo, bueno, esta pareja puede encargarle a otra mujer que lleve la panza adelante, y cuando ese bebé nazca, sea anotado como hijo de este matrimonio, porque el concepto de mamá no necesariamente es el concepto de mamá biológica. O sea, estos temas se van ampliando, es lento, es muy lento, ¿sí? Seguramente un mismo caso en una provincia del interior, todavía mucho más, con normas mucho más patriarcales, no hubiera sido posible, como este fallo de un juzgado de familia de La Plata, ¿sí? Pero, digamos, ese es el movimiento del que habla Facio, de la necesidad de ir ampliando las ópticas o los criterios de género. Sí, por eso yo también pensaba en relación a esto que estabas diciendo y lo que decía la compañera, es que no de casualidad también muchas organizaciones diferentes del movimiento feminista es que también se cargan al hombro esta lucha por la extensión de esto de que el hombre tenga más días porque no es solamente, bueno, estoy 3 días y ya está, porque no es así, pero porque tiene otra construcción política, social, cultural y que es más abarcativa. Sí, claro, exactamente. Sí. Es un fenómeno que involucra a los dos. No es solamente el hecho de parir en el más lindo de los sentidos. O sea, es la aparición de un nuevo ser en una relación, ¿no? Es decir, abarca a los dos. Sí, tal cual. Incluso, bueno, obviamente teniendo en cuenta el contexto donde se escribieron estas reglas, estas leyes, dejando por fuera el proceso que pasa la mujer después de dar a luz, no sé, la depresión posparto, y esas cosas que también implican otros tiempos, y que, obviamente estando sola con el muchachito recién nacido, no... O sea, como que eso también incluso se dejó de lado, porque la parte psicológica de la mujer no importa, solamente como más esos términos biologicistas. O sea, como, y también está re bueno que recalcar de que, bueno, como los tiempos se van cambiando y que nos encontramos en un momento histórico donde se está discutiendo todo eso, y como decía recién la compañera, que bueno, que se están exigiendo y se están empezando a reformar esto, aunque falta un montón, pero bueno, por lo menos salimos del primer paso, que es de a poco empezar a cuestionarlo. Sí, claro, totalmente. Y del aporte de distintos sectores, digamos, de reivindicación, es donde seguramente más rápido, con una mayor tendencia a la igualdad, podamos avanzar entre todos, podamos avanzar colectivamente. Bien, estamos hasta acá. Con esto más o menos estaríamos cubriendo incluso con algunos temas avanzados, el trabajo práctico 7, ¿sí? Que ustedes tendrían que estar enviándonos en estos días para aquellos grupos que no lo habían enviado. Yo les voy a estar mandando el trabajo práctico 8 con la bibliografía lo más rápido que nos lo envíen nuestra jefa de trabajos prácticos,
Y el miércoles recuerde que para quienes puedan, de 10 a 12 tienen el encuentro con el profesor titular, yo voy a tratar de estar también. Bueno, en principio el parcial para el día 17 de julio, con los temas del trabajo práctico 7, los que vengan del 8, y recuerden que los temas que esté dando Sosa en esos encuentros, y eventualmente si el doctor Cardelli ha subido algún video a la solapa de la unidad 3 o la unidad 4, que son las que estamos transitando entre el trabajo práctico 7 y los temas desarrollados por Sosa. ¿Sí? Bueno, nada, cualquier cosa, como siempre, nos escriben un correo, una pregunta general. ¿Todos recibieron la respuesta de los parciales? ¿Hubo alguien que no pudo ver por qué había respondido bien o mal? ¿Eso lo pudieron ver? Porque en otras comisiones hubo gente que decía que no podía acceder al examen. No sé cuál fue el tema, pero yo no recibí nada, insisto, salvo esos dos casos que tenemos de dos compañeras que no se pudieron presentar ni en la primera instancia ni en la segunda, que tendremos que ver cómo resolvemos. Lo que digo el miércoles Sosa se va a subir en algún momento porque no pude estar ese día en el encuentro. Fabricio, yo creo que lo dije al comienzo cuando arrancamos. Sosa hizo como un cierre del trabajo personal, del que el trabajo es infungible, de las obligaciones del empleador y del trabajador principalmente. Habló de derecho a trabajar y después empezó con el tema de género y derechos. Pero empezó, así que yo creo que lo va a retomar la clase que viene. No, él no lo pudo grabar, evidentemente hubo algún problemita con el sistema o con su computadora y la clase no está. Yo no creo que la suba, que repita la clase, no creo, pero para nuestra comisión quédese tranquilos porque lo que habló ya lo habíamos visto con detalle en nuestros encuentros o en nuestro práctico, así que no se hagan problema. Y llegado el caso, que haya quedado algún tema por definir, que después veamos que entra en el parcial, de alguna manera nos vamos a encontrar y yo lo voy a reponer para que quede para ustedes. Pero yo les diría que para nuestra comisión el desarrollo de Sosa del otro día fue como un cierre de los temas y no fue un tema nuevo. No fue un tema nuevo. Así que en eso, tranquilos. Si llego a ver que como temas del parcial después hay algo que haya mencionado Sosa en ese día y que no esté subido, o haré un pequeño video yo, o lo comentaremos, o haremos un Zoom para eso, ¿sí? En eso despreocúpense, yo lo tengo en cuenta. O sea, yo estuve el otro día en el encuentro de Sosa y mi idea es participar este miércoles, así que por eso les puedo responder con tranquilidad que para nuestra comisión fue como un cierre, no hubo temas nuevos. Profe, y tengo una duda. ¿El parcial del 17 va a ser con la misma modalidad del anterior? Sí, creo que sí, que va a ser con la misma modalidad. Bueno, gracias. Y el recuperatorio va a ser en la primera semana después de las vacaciones. No sé qué día, no sé qué día, por ahí es todos juntos el lunes, todos juntos el martes, también con la misma metodología, pero el recuperatorio va a ser después de las vacaciones. Bien. Bueno, ok. Gracias por estar. Son casi las 2 de la tarde. Vayan a descansar un rato. Nos pasan un correo cualquier novedad. En principio, yo les estoy enviando el trabajo práctico 8 en el fin de semana, o lo antes que pueda, y el miércoles nos encontraríamos en el encuentro, en el Blue Meeting del profesor Sosa a las 10. ¿Sí?